Hola, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación a los organizadores del evento. Esto es en el marco de Jotión Informática 2025, organizado por la UNEYES. El nombre de la presentación es Alucinar y Alunizar con la inteligencia artificial, haciendo referencia a el- las alucinaciones, que son esos comportamientos imprevistos, no deseados o extraños que pueden dar las inteligencias artificiales. Vamos a hablar un poco sobre eso y alunizar sobre cómo vamos a aterrizar. eh, y para poderlo lograr tenemos que tener un conocimiento más a fondo y de la verdadera naturaleza del tipo de inteligencia artificial que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, bien, el contenido entonces es, vamos a desarrollar un poquito el concepto de inteligencia artificial, porque todo el mundo habla de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay algunas ambigüedades, sí, algunas fallas, digamos, en los conceptos, digamos. Estamos claros que el tipo de inteligencia artificial que nos está interesando, digamos que está teniendo un gran auge en la actualidad, es la generativa. Entonces vamos a comentar un poco sobre todas las expectativas, lo que llamaríamos el hype de las inteligencias artificiales. Entonces hablaremos de las fortalezas que tienen las inteligencias artificiales, sus limitaciones y vamos a hablar, bueno, qué hacemos finalmente con todo esto. Entonces, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, en resumen, es el diseño de agentes. Y entonces estos agentes pueden ser físicos, como cuando hablamos de robots, o intangibles cuando hablamos de bots, de agentes de software. Entonces, el, si tomen en cuenta que en este caso es todos, cuando ustedes escuchan que en Twitter, por ejemplo, hay bots, eso es simplemente un dispositivo de inteligencia artificial que, que es una pieza de software, que no van a ver a una máquina, digamos, con dedos y, o sea, física haciendo ese trabajo. Entonces, en general, un agente, o sea, ya dijimos que la inteligencia artificial es el diseño de agentes, pero ¿qué es un agente? Entonces, un agente es un dispositivo autónomo racional, es decir, en cuanto autónomo, él va a tener un funcionamiento propio, no va a necesitar de alguien que opere en él para que haga las actividades, al menos en cierto grado es autónomo. Y es racional por el concepto que mencioné abajo, que algo racional, digamos, un ente racional es un ente que emprende, o sea, trata de realizar la mejor acción posible ante una situación en un contexto determinado. Bien, entonces, para desarrollar un poquito la idea de que realice la mejor acción posible. Entonces, hay una definición muy común de que la inteligencia artificial ocurre porque se busca que un dispositivo tenga procesos cognitivos similares a los humanos. Pero resulta que los humanos para muchas cosas no son nada racionales. Los humanos en muchas ocasiones se expresan con violencia, con discriminación, con prejuicios, con abuso. Y entonces, claro, bien se podrían diseñar dispositivos que sean discriminatorios. De hecho, se hacen, no sé en qué medida, o se han venido haciendo, no sé en qué medida, de forma intencional o no. Pero, pero no es eso lo que busca la inteligencia artificial. Entonces, y también hay contextos en los que la mejor acción posible no es humana. O sea, si desarrollamos dispositivos, por ejemplo, que sean mucho más rápidos que las personas, que no se cansen como las personas, que puedan estar en condiciones, por ejemplo, sin oxígeno,
o que tengan tamaños milimétricos o un enorme dispositivo que mida cientos de kilómetros, definitivamente los procesos cognitivos humanos no funcionan. O sea, puede haber algo de lógica, pero no va a funcionar igual. Bien, dicho lo cual, según la forma en que aprende una inteligencia artificial, hay dos tipos fundamentales. Hay un tipo que de alguna manera tú le das reglas y él tiene un motor de lógica, es decir, lo racional es que en tal circunstancia hagas tal cosa. Y el otro tipo de inteligencia artificial es una que a partir de información, de observaciones, eh, deducen patrones y entonces en función de reglas que se le han dado, él dice, bueno, para lograr el mejor comportamiento ante estas situaciones, dados los datos que yo tengo, las formas de actuar son A, B o C. Esta última, en la cual se definen los patrones en función de los datos, es la inteligencia artificial que nosotros estamos, digamos, en la que nos interesa, que es en la que se basa toda la inteligencia artificial generativa. Entonces, básicamente, dentro de estas inteligencias que se basan en patrones, también tenemos dos tipos distintos. Uno que es una inteligencia discriminativa, es decir, por ejemplo, el ejemplo arriba del gatito. Si yo tengo imágenes de gatos, entonces yo puedo entrenar la inteligencia artificial representada por esa especie como de redecillas que están ahí en el medio entre la entrada y la salida. Ya yo tengo una imagen de un gato y la red, en este caso una red neuronal, que es un tipo de inteligencia artificial, me va a decir que con mayor probabilidad esto es un gato. Fíjense que es discriminativa porque me va a decir entre uno y otro, entre las distintas opciones, cuál es el que cuadra mejor. Mientras que una inteligencia artificial generativa, ante una entrada, va a generar, va a devolver una salida. Entonces, en este caso, ante un texto que dice foto de un gato de tal tipo, entonces él va a construir la imagen. Y claro, ustedes saben que ya por ahí van pensando que el tipo de inteligencia artificial que la gente está utilizando, que se ha hecho masiva, en el que se basan casi todas las aplicaciones, es el de la última. Tú le das una entrada y él te devuelve una salida. Entonces, ¿cuál es la gran, digamos, en este caso yo menciono el hype, pero bueno, ¿cuál es la gran atención que está recibiendo la inteligencia artificial generativa? Es que precisamente a partir de patrones de lo que, por la gran cantidad de datos disponibles en Internet, se han podido capturar una enorme cantidad de patrones y entonces puedo generar salidas de muchos tipos distintos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, les digo, al mal tiempo, a la gran mayoría se les va a venir de una vez la frase de buena cara o algo similar. Esa frase siempre tiene variaciones según los lugares, pero la inteligencia artificial generativa lo que hace es completar. Es decir, a partir de una información de entrada, ella empieza a construir cosas que se esperan de ella, que generan una satisfacción. Entonces, yo, por ejemplo, en este gráfico que realmente es esta animación que pueden ver, este es un esquema tomado de un sitio web que se llama, este que está aquí, el Transformer Ilustrado, que hay unos gráficos. Pero aquí básicamente se muestra cómo de una entrada, que en este caso es una frase en francés, todo lo que está en el recuadro azul es la propia inteligencia artificial, que de alguna manera toma las frases, toma cada una de las palabras y el orden en que vienen las palabras, y de alguna manera los convierte en vectores numéricos, y luego se va a un espacio donde
se emparejan los vectores numéricos de lo que viene en francés con lo que viene en inglés y finalmente va deconstruyendo palabra por palabra el equivalente. Este es el principio, por ejemplo, de los modelos de lenguaje que son tan utilizados en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, hay otro tipo de redes neuronales que son generadores discriminadores, por ejemplo. Fíjense, casi todos estos que generan imágenes, lo que tienen es, esto que aparece aquí como ruido, son combinaciones de píxeles que se generan aleatoriamente, pero que van aprendiendo. Entonces, lo que hace la parte de la inteligencia artificial es que va a comparar una imagen generada aleatoriamente, normalmente no es tan aleatoriamente, es algo cercano a lo aleatorio, o sea, algo, mejor dicho, cercano a la imagen que yo espero tener. Pero el algoritmo para entrenar lo que va a decir es, esto se parece suficientemente a algo real. Por ejemplo, si yo estoy, bueno, sigo con los gatos o con los perros. Si yo genero una imagen de un perro y la comparo con otras imágenes de perro, eso, obviamente esa comparación de imágenes es compleja porque la imagen del perro no va a estar en la misma posición, ni en el mismo color, ni no sé qué. Pero va a haber un algoritmo, una parte del algoritmo que va a decirme, esto sí parece una imagen de perro. Esta imagen generada así aleatoriamente, con estos parámetros, sí parece ser una imagen de un perro. Y esto va ocurriendo para un montón de parámetros. Entonces, bajo esta idea, uno puede tener una imagen base y como en este caso yo puedo ir reconstruyendo imágenes y como yo sé a cuál se debe parecer, entonces si yo tenía imágenes para comparar que fuesen, en este caso que aparece la foto de una chica, pero si yo empiezo a generar la imagen con la chica, pero le digo, bueno, pero que se parezca a la imagen de una rubia, entonces él busca justo la aquella característica que la hace, digamos, seguir los patrones que yo le estoy dando. Hay montones de inteligencias artificiales por sus aplicaciones. Entonces, aquí, bueno, rápidamente yo puedo tener inteligencias que a partir de un texto generan nuevo texto, que son los chats que todo el mundo conoce. A partir de un texto genera una imagen, a partir de un texto genera el audio, a partir de un texto genera video y así. Hay muchas combinaciones de este tipo y realmente estamos recién empezando todo esto. O sea, fíjense que en todos estos aparecen y casi todo entradas de texto y entradas de imagen, pero ahí está claro que yo puedo tener entradas de audio y que haga actividades, o las entradas pueden ser sensores del clima o, digamos, cualquier tipo de variable. Entonces, ¿qué cosas tienen en particular los modelos estos que generan de texto a texto y sobre todo pensando en el ámbito educativo? Entonces, ¿qué tipo de cosas podríamos hacer? Podríamos encontrarle títulos llamativos a un texto que nosotros queremos escribir. O sea, por ejemplo, yo tengo un artículo, yo tengo el contenido, pero yo quisiera hacer un artículo que llame la atención. Entonces, ya la inteligencia artificial sabe por sus patrones qué tipo de artículos son los que normalmente se utilizan, que tienen mayor atención. Igual, si uno tiene conceptos complejos y lo quiero escribir con palabras simples, quiero desarrollar una descripción, si yo tengo palabras y sueltas y yo quiero tener una descripción del concepto completo, entonces también me puede ayudar. Entonces, claro, yo para esto desarrollé un ejemplo. En este caso, yo tomé el artículo de la Wikipedia de la historia de Venezuela. Uno puede entrar a la Wikipedia y bueno, yo puedo, por lo reducido el tiempo, no voy a hacer como una demostración en línea, en vivo. Pero básicamente entré en la Wikipedia, en la página de historia de Venezuela y descargué el contenido del artículo en un PDF. Y yo me fui entonces a no, perdón, a DeepSeek, al chat de DeepSeek. Yo iba a decir el otro nombre.
al chat de DeepSeek que está completamente disponible, no tenemos que utilizar desde Venezuela VPN ni nada por el estilo. Y entonces, fíjense, yo le puedo preguntar, en base a ese artículo, o sea, yo le puedo, de la misma forma en que en un correo yo le adjunto información, yo le adjunto la información del artículo de Historia de Venezuela y entonces le digo, ¿cuál sería un título llamativo del archivo junto para personas de la generación Z? Entonces él ya me genera uno, me dice de la época precolombina presente, la historia de Venezuela que no te contaron. Entonces él le agrega emojis, etcétera, porque está pensado, o sea, dentro de sus patrones él ya sabe que la generación Z son personas entre determinadas edades y ese tipo de personas tienen determinados gustos y él adapta a través de todos los patrones que he capturado la información al contexto. Luego, algo bien interesante que uno puede activar en un modelo, digamos, en un sistema como DeepSeek, es que te muestra incluso el razonamiento por el cual llegó a los títulos. Entonces, fíjense que él indica, eso simplemente en la misma cajita del chat, darle, seleccionar, sí, yo no lo puse en la captura de pantalla, pero uno selecciona una cajita que dice que muestra el pensamiento y entonces él muestra, bueno, el usuario había pedido antes esto, pero hay otro, yo estoy pensando en que tenemos entre esta opción y la otra. Realmente esto es una herramienta increíble porque si las personas están interesadas en aprender, esto les genera les aviva un mecanismo de pensamiento y razonamiento. Ya bueno, ahí pone, ¿quieres combinar elementos simbólicos, elementos históricos con términos modernos, de Simón Bolívar al TikTok, la historia de Venezuela en un modo rápido, o usar analogías con series de videojuegos, nivel uno indígenas, nivel final maduro, qué sé yo? Todo lo escribió DeepSeek. Entonces aquí llega un título final, porque yo le pedí un nuevo título, etcétera. Entonces él dice de indígenas a TikTok, la historia de Venezuela que nadie te resumió y te va a sorprender. Entonces, ¿por qué ese título? Y te lo argumenta, cuáles son las razones y te da otras alternativas. Dice Venezuela del Bolívar al Bitcoin. O spoiler alert, la revolución y el petróleo y los memes. O ¿sabías que Venezuela tuvo un Game of Thrones real? Bueno, en fin. Em, y luego le puedo preguntar, mire, tengo que hacer una presentación de 15 minutos sobre el tema para mañana. ¿Cuál debería ser el contenido de las láminas? Hazlo para que parezca que es de un estudiante venezolano de bachillerato. O sea, tú lo adaptas. Y entonces te dice lámina uno portada, lámina 2 época precolombina, etcétera. Obviamente esto es una guía, pero es para organizar la información. Entonces aparecen los distintos tipos, las láminas, el orden que contenido debería llevar. Por ejemplo, si hubiese un concepto dentro del texto de la historia que yo le di al chat, le digo, ¿puedes explicarme de manera sencilla en qué consistía la encomienda? Entonces lo desarrolla. La encomienda fue un sistema que usaron los españoles durante la colonización de América y te lo explico de manera sencilla. Entonces, ¿qué era? Era un premio que los reyes de España le daban a los conquistadores, bla, bla, bla. Entonces, cómo funcionaba, qué pasa en realidad, incluso te da un punto de vista crítico del tema. Entonces yo le digo que sea más conciso, por favor. Entonces me dice, claro, la encomienda era un sistema donde los españoles recibían grupos indígenas para que trabajaran para ellos, a cambio debían protegerlos y convertirlos al cristianismo, pero en realidad los explotaban. Fue criticada y luego abolida por los abusos. De forma muy resumida. Claro, un historiador, digamos, muy experimentado o muy metido en el tema, pues puede encontrarle muchas inconsistencias o que no expresa desde su punto de vista el concepto completo. Pero imagínense esto aplicado a muchas áreas. O sea, yo quiero saber rápidamente qué indica que es una valencia en química o qué es, no sé, en literatura una hipérbole. Entonces, ¿cuál es el tema de alucinar? Que como está capturando patrones de datos que se le están dando masivamente, si entre los datos hay comportamientos poco éticos, en las respuestas van a haber resultados poco éticos. Entonces, los dilemas éticos de la inteligencia artificial
van a ocurrir porque van a reproducir esos comportamientos humanos. O sea, eso no es un problema de que la inteligencia artificial sea poco ética per se. Eso es un problema de las personas, de los equipos que desarrollan este tipo de proyectos que no cuidan la información, no tienen el cuidado de curar la información de alguna manera para que no reproduzca estos comportamientos no deseados. Entonces, bueno, lo otro es que, bueno, muchas personas tienen una visión muy negativa de la inteligencia artificial. Estos modelos están requiriendo gran capacidad de cómputo, consumen muchísima energía y mientras tanto esos datos que están tomando son datos de creadores humanos que no son compensados por lo que han hecho. Entonces, en muchas áreas la gente dice, bueno, pero si una inteligencia artificial puede ser una imagen tan rápida, un dibujo tan rápido y tan bien hecho y puede hacer música, entonces, ¿qué pasa con la gente que hace música y que dibuja? Entonces, personas que para entonces estaban en el equipo de inteligencia artificial de Google, sobre todo en los aspectos éticos, publicaron este artículo de que en los modelos de lenguaje, pero que en general todas las inteligencias artificiales, generativas, todos los modelos generativos hechos de la forma que se están haciendo actualmente, se comportaban como loros estocásticos. Esto lo que quiere decir es que como los modelos, en lo que vimos, y bueno, yo no fui suficientemente explícito, lo que hace siempre es conseguir la siguiente palabra o el siguiente elemento que satisface mejor la solicitud inicial. Pero entonces esa máquina que genera la siguiente palabra puede mantenerse indefinidamente añadiendo más y más palabras. Entonces simplemente es como una cotorra. Y lo que es importante entender es que al igual que las cotorras que viven metidas en una casa y que no tienen el contexto de muchas de las palabras que utilizan, los modelos de inteligencia artificial no tienen un modelo de la realidad en el cual sepan que algo es bueno, algo es malo, algo es conveniente, muchas cosas tienen consecuencias y entonces simplemente hablan y hablan y hablan y eso realmente representa un riesgo. Por ejemplo, yo haciendo la misma prueba, yo con toda la intención le escribí, por ejemplo, blanco combata chichero, negro combata. Entonces ven que yo incluso volteé la frasecita, que es bastante odiosa, y entonces ellos ponen lo de negro combata doctor, y ellos lo que hacen es completar. Por ejemplo, la inteligencia artificial no se dio en este caso cuenta que yo cambié el lugar de blanco por negro de como lo utiliza normalmente la gente. Pero sí hace en la línea final, ven que escribió, es una crítica social que refleja cómo el racismo y los prejuicios afectan la percepción de las personas. Entonces, y explica toda la frase. Pero ven que yo le invertí los sentidos, igual tiene una idea de que es crítico, pero realmente en el fondo no sabe cómo se utiliza en la realidad. Aparte de eso que no, o sea, ahí siguió hablando y bueno, dio una advertencia de que tiene unos temas éticos metidos, pero ella siguió funcionando. Otra cosa es que, bueno, aquí se comió una parte de una imagen, pero este gráfico lo que indica es si se hacen sumas, con qué frecuencia se hace la suma correctamente. Y entonces, lo que indican los cuadritos verdes es que si tú le dices cuánto es uno más uno, no tiene ningún problema. Pero si tú ya le pides que haga la operación, por ejemplo, de 12 por 7, solamente lo hace correctamente el 3,8% de las veces. O sea, que ella ya quiere patrones, pero realmente no entiende el concepto de los principios de dónde se realiza la operación, la suma, la resta, lo que sea. Y curiosamente lo que muestra esto que tiene más rojos en este siguiente gráfico es que es un modelo incluso más avanzado que el anterior y el modelo más avanzado falla más. Porque
como era más avanzado, le dieron más datos, lo forzaron más a que fuese bueno para algunas actividades, pero eso también lo hace peor para otras. Otro caso típico es que, por ejemplo, como en la mayoría en el mundo de inteligencia artificial, la mayoría de los relojes que aparecen en las revistas los ponen a las 10 y 10 o una hora parecida porque es el que se ve más bonito por la posición de las agujas de reloj. Incluso si se le pregunta, en este caso la pregunta era que muéstrame un reloj que tenga las 5 y 56. Y no, aunque por dentro del reloj, si ven el detalle del numerito, dice las 5:56, las manillas del reloj están en las 10 y 10. Porque de nuevo, entre los datos que recibió no hay un patrón en el que asocie la hora con la posición de las manecillas, porque casi siempre, en la gran mayoría de las imágenes, siempre las manecillas aparecen en el mismo lugar. Entonces, ese loro estocástico no entiende ni el concepto de suma, no entiende el concepto, o sea, puede devolverte un número, pero no entiende que es una suma o una multiplicación, no entiende que las manecillas implican una hora en particular. Y luego todos estos loros los tenemos haciendo cosas todo el tiempo. Tenemos un montón de modelos que están generando información en función de eso. Entonces, en todos los informes, reportes, estructuras, imágenes que se están utilizando, hay montones de problemas de este tipo. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Que al unizar, en este caso, es que el proceso, por ejemplo, de construcción de los modelos tiene que ser mucho más transparente, algo que estamos muy lejos de eso, porque en los modelos, digamos, como productos comerciales, ellos no te dan, la mayoría de las empresas no te describen el proceso, por ejemplo, de cómo obtuvieron los datos para entrenar los modelos, ni la forma en que se seleccionaron. Este, entonces, claro, los datos tienen un montón de problemas de calidad, vienen repetidos, están sesgados, no necesariamente son veraces porque la gente dice cualquier cosa. Fíjense que hay muchos TikToks que dicen, bueno, ¿cuántas personas creían que tal cosa era una manera, pero realmente era de la otra, solamente porque alguien en algún momento dijo algo y recibió mucha atención de los medios? Si los datos, por ejemplo, si se entrena la información, los modelos de inteligencia artificial con datos privados, por ejemplo, relaciones entre, no sé, tus contraseñas y tus nombres de usuario en aplicaciones críticas, alguien puede hacer una consulta relacionada con tu nombre y justamente va a obtener la contraseña. Y bueno, con todo lo que se implica. Entonces, algo clave en todo esto es que el pensamiento crítico es algo fundamental tanto en el desarrollo para escoger bien los modelos, tener criterio en función de la responsabilidad que tenemos creando estos modelos y en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos. O sea, deberían haber organizaciones sociales, movimientos, estructuras que de alguna manera estén viendo qué tipo de resultados ofrecen las inteligencias artificiales en temas críticos. Eh, Se tiene que repensar la educación por completo. Fíjense que yo en ningún momento diría que no se debe utilizar la inteligencia artificial. Lo que sí haría énfasis es que no podemos seguir con el mismo modelo de educación, no podemos seguir con el mismo modelo de educación que venimos trabajando, porque el gran problema es que por la masificación de la educación y por la forma en que se evalúan, lo único que esperan es que las personas tengan como que el resultado y el profesor llega, agarra el trabajo que le entregaron y simplemente hace un check, ah, no, sí lo tiene, sí está hecho. Entonces, cuando el acento no está en el proceso de formación, en cómo adquieres el conocimiento, sino simplemente en el resultado, en un número que tú tienes una calificación,
Entonces, por eso es que las personas buscan copiarse. Entonces, tiene que cambiar, o sea, el gran desafío es cómo la educación puede que estas herramientas formen parte de los procesos educativos. Entonces hay una nueva visión. Desde mi punto de vista, estos modelos son excelentes asistentes docentes. Una persona que va a estar allí, eso es como cuando buscan a alguien más para que le explique matemáticas o física o inglés a alguien porque al ritmo en que se lo da en el colegio, con las condiciones del colegio, con muchos más estudiantes, no es suficiente. O las personas quieren llegar a ir a otro nivel y entonces la inteligencia artificial va a proveer esa información adicional. La inteligencia artificial no te va a tratar de mala manera, no se va a aburrir, no se va a cansar, no te va a regañar y va a estar a la hora que la necesites. Entonces, esto exige nuevas metodologías de trabajo. Insisto, usa precisamente la inteligencia artificial como asistente. El, todo lo que tenga que ver con eso, simplemente validar un resultado va a carecer de sentido. Y para que todo esto tenga sentido, necesariamente las herramientas de inteligencia artificial deben estar basadas en datos públicos. Por ejemplo, ninguno de los modelos, ni siquiera DeepSeek o Llama o los que se conozcan, los conjuntos de datos con los que se entrenaron esos modelos son públicos. Ninguno. Eso es todavía un paso por salvar. Pero ¿por qué esos datos no son públicos? Porque hay problemas graves de derechos de autor. O sea, si todos estos modelos tuviesen que respetar los derechos de autor y respetar un montón de estructuras de la sociedad que en muchos casos son poco racionales y poco justos, este, tendrían muy probablemente problemas. Entonces, entonces se oculta. Entonces, esto implica que para poder tener estas herramientas tan útiles, vamos a tener que transformar muchas cosas de cómo pensamos y de las normativas, etcétera. Entonces, las compañías de inteligencia artificial se amparan en esa no necesidad del secreto y no muestran la información con la que están entrenados. Y luego el propio modelo y las herramientas con las que se desarrollan los modelos de inteligencia artificial, esa parte sí se ha avanzado un montón porque se sabe que la gran mayoría digamos, de los software con los que se desarrollan los modelos son de código abierto y algunas empresas como DeepSeek u otras cuantas más, Llama por ejemplo, han publicado ya el modelo entrenado con sus valores, etcétera. Entonces, bueno, son avances claros. Entonces, bueno, esto es todo. Creo que me excedí del tiempo, bueno, no sé si lo editaré, pero bueno, en todo caso, aquí está el contacto, básicamente, por el correo electrónico, fpan@cuan.com. Yo actualmente estoy laborando como director del Centro de Formación del Laboratorio Venezolano de Inteligencia Artificial y formo parte del Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios. Está mal escrita la lámina. Pero bueno, un gusto y nada. Espero cualquier comentario por vía electrónica. Muchas gracias por la atención.